Barómetro ATA, el 72,4% de los autónomos seguirá contratando o mantendrá el actual empleo en 2024. Vamos allá. ACTA, Federación Nacional de Autónomos, ha presentado su barómetro de abril en el que se muestra una mejora en las perspectivas del colectivo para este año. 7 de cada 10 esperan crear nuevos empleos o mantener sus plantillas en este 2024. Vamos allá. La inflación, las cotizaciones y los impuestos son las principales preocupaciones del colectivo. Barómetro ACTA, el 72,4% de los autónomos seguirá contratando o mantendrá el actual empleo en 2024. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA ha presentado su barómetro de abril en el que se muestra una mejora en las perspectivas del colectivo para este año. 7 de cada 10 esperan crear nuevos empleos o mantener sus plantillas en este 2024. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA ha presentado este martes 9 de abril el último barómetro sobre la situación del colectivo de trabajadores por cuenta propia. Los datos corresponden a los 3 primeros meses del año después de un trimestre positivo en términos de afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos RETA y de creación y mantenimiento del empleo. En este sentido, el 72,4% de los autónomos esperan seguir contratando o manteniendo sus actuales plantillas en lo que resta de año, a pesar del incremento de los costes laborales. En concreto, esta es una de las mayores preocupaciones del colectivo en un contexto de incremento del salario mínimo interprofesional SMI o donde el gobierno está comenzando a hablar de aumentar el coste del despido. También las cargas y trámites administrativos sobre las que el 90% de los trabajadores por cuenta propia consideraron que han aumentado en los últimos 3 años. A pesar del incremento de afiliados al RETA, marzo dejó un saldo positivo de 15.000 autónomos. La proporción de trabajadores por cuenta propia respecto al total de ocupados en España cayó en el primer trimestre, lo que demuestra que el colectivo está contratando nuevos asalariados. Una noticia que el presidente de ACTA nos explica que a diario hace unos días y valoró como positiva para el conjunto de la economía. Respecto a las perspectivas para el segundo trimestre del año, auguran 3 meses positivos, tanto en afiliación al RETA como en creación de empleo. Sobre este asunto, aunque apenas un 10% de los autónomos espera aumentar sus plantillas, en caso de que solo contraten a un asalariado más, estaríamos hablando de 100.000 nuevos puestos de trabajo, un volumen importante, según nos afirmó el presidente de ACTA. Los datos del barómetro muestran que la polarizada situación política marcada por las elecciones en varias comunidades autónomas y cuestiones como la amnistía en Cataluña no se corresponde con la actividad económica de los autónomos y pequeños negocios. La vida empresarial está yendo en otra dirección, concentrándose en su actividad y en su propio crecimiento, según nos aseguran en este sentido. 1 de cada 4 autónomos sigue teniendo dificultades para encontrar trabajadores, a pesar de que más de 1 millón de autónomos tiene asalariados a su cargo. El 48,31% y alrededor de 350.000 esperan aumentar sus plantillas en los próximos meses. El barómetro de ACTA reflejó cómo la escasez de empleados para contratar sigue afectando de forma importante a los trabajadores por cuenta propia, especialmente a los que tienen un pequeño negocio. En concreto, el 12,9% afirmó no haber conseguido contratar a nadie después de haber buscado empleados para cubrir un puesto, mientras que el 13,1% reconoce que, pese a haberlo hecho, tardó más de lo habitual en encontrar un candidato. En total, el 26% de los trabajadores por cuenta propia tuvieron esa dificultad, frente a un escueto 6,6% que afirmó haber podido contratar sin problemas. Respecto a los principales motivos por los que los autónomos que trabajan individualmente no han contratado a ningún asalariado, el 46,7%, unos 500.000, aseguran que no lo hacen debido a los elevados costes laborales que tienen que asumir los pequeños negocios, más aún después de la última subida del salario mínimo o el incremento de las cotizaciones sociales a causa de, entre otras cuestiones, el mecanismo de equidad intergeneracional MEI. A pesar de ello, el 85,7% de los autónomos consiguieron mantener o aumentar sus plantillas en el último año y un porcentaje similar mostró la misma intención de cara a los próximos meses. En concreto, el 10% consideró que va a contratar nuevos trabajadores, un porcentaje superior al 8,2% registrado en el anterior barómetro de ACTA, publicado el pasado enero. Solo 1 de cada 5 autónomos ha comunicado su previsión de ingresos a la seguridad social. Preguntados por sus principales preocupaciones, los autónomos identificaron la inflación, los impuestos que pagan y las cotizaciones sociales como las principales inquietudes en su actividad. Esta última cobra especial relevancia este año debido a que tras la campaña de la renta que comenzó la semana pasada, la seguridad social comenzará a regularizar las cuotas que pagaron durante el año pasado como afiliados al RETA.
Sobre este asunto, el barómetro de Acta refleja cómo solo 1 de cada 5 autónomos, el 20,1%, unos 675.000 autónomos, ya han comunicado su previsión de rendimientos netos para adecuar la cuota de autónomos a sus ingresos reales. Se trata de un porcentaje superior al registrado en enero, cuando apenas el 18,6% afirmó haberlo hecho. Además, el 9,3% de los encuestados mostró sus intenciones de hacerlo próximamente. Además, el 33,9% del colectivo aseguró no haber comunicado su previsión de ingresos ni tener pensado hacerlo, mientras que el 28,9% afirmó no saber si ha realizado o no dicha comunicación al haber delegado este trámite en su gestor, a lo que recurren más del 90% de los trabajadores por cuenta propia. Todo ello a las puertas de una regularización que, según nos explica, no conllevará un incremento de las cuotas para 2 de cada 3 autónomos. Además de estos, el 20% tendrá derecho a solicitar una devolución de cuotas y el tercio restante tendría que pagar más de lo que abonó el año pasado. Ello es debido a que hay colectivos de autónomos, como los que están en módulos o los que se encuentran en empleatividad, a los que es difícil que afecte la regularización respecto al resto. La mayoría está pagando alrededor de 300 euros de cuota, cuando les corresponderían 400 o 500 euros. Así, en el peor de los casos, los trabajadores por cuenta propia que más rendimientos netos se declaran este año tendrían que abonar unos 2.400 euros a la seguridad social tras la regularización. Mejoran la valorización y las perspectivas que los autónomos tienen con sus negocios para 2024. Otra de las conclusiones de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, a tenor de los resultados del barómetro, es que la situación para los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia no es tan mala como esperaban. De hecho, mejora la percepción de los autónomos de su negocio y de la economía en general. Así, si en el anterior barómetro decíamos que únicamente el 23,7% de los autónomos había registrado un aumento de su actuación, este porcentaje se ha elevado hasta el 30,5% en la última encuesta, mientras el porcentaje que afirma que su negocio ha descendido es ahora del 27,3% frente al 35,7% registrado en enero, según nos afirman desde Acta. En este sentido, el 72,7% consideró que sus negocios crecieron o se mantuvieron durante los 3 primeros meses del año. Respecto a las perspectivas, 1 de cada 4 autónomos se mostró optimista, indicando que su negocio mejorará, un porcentaje que en el anterior barómetro era únicamente del 16,2%. En total, el 66,6% anticipó que sus negocios crecerán o se mantendrán durante lo que queda de 2024. Sin embargo, esta mejora en la percepción de los autónomos no está exenta de algunas dificultades que han venido preocupando al colectivo en los últimos meses. Por ejemplo, el incremento de los gastos, que han crecido en el 61,6% de los casos, que a su vez ha provocado una subida en los precios obligada para el 62% de los trabajadores por cuenta propia. Sobre este asunto, en cuanto a lo que piensan hacer durante los próximos meses, 6 de cada 10 autónomos afirman que si todo sigue como hasta ahora, se van a ver obligados a subirlos de nuevo. 1 de cada 3 autónomos han accedido o solicitarán las ayudas europeas disponibles. Por último, Acta ha preguntado a los autónomos sobre la implementación de las ayudas europeas que se han puesto en marcha después de la pandemia con los fondos Next Generation. A este respecto, el 27,8%, alrededor de 800.000 autónomos, afirmaron haber accedido a o estar pensando en solicitar alguna de estas subvenciones. Además, el 35% de los autónomos afirma haber solicitado las ayudas del kit digital o tener pensado hacerlo en el corto o medio plazo. Sobre este asunto, se aclara que las estimaciones de Acta indican que el 19% ya lo ha hecho, es decir, unos 635.000 trabajadores por cuenta propia habría disfrutado de alguna de las subvenciones para digitalizar sus negocios. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoria. Gestor y Gestoria YouTube. Suscribirse.